Hola familias, ¿habéis oído hablar en alguna ocasión de las historias sociales? Son una herramienta súper práctica para trabajar con los niños o personas con trastorno del espectro del autismo. Una herramienta que hoy se convierte en protagonista de nuestro vídeo en Tuitea. Para hablar de ella contamos una vez más con una mujer a la que queremos muchísimo, una gran profesional que vuelve a Tuitea. Es Seila Ballesteros, maestra L y creadora de Aquí Cabemos Todos. Hola Seila. Hola Juncal, bueno, encantadísima como siempre de estar aquí contigo y de compartir estos ratitos. Hoy Seila utilizamos una herramienta que para ti es básica en tu día a día en el aula donde trabajas, en el Juan Gris. Eso es, mira, yo te cuento. Las historias sociales inicialmente están creadas o pensadas para trabajar la conducta, pero es verdad que si sabemos usarlas y sabemos sacarles partido, puede ser una buena herramienta para desarrollar muchas de las funciones ejecutivas que en algunos casos están afectadas, como la planificación, memoria a corto plazo, el desarrollo de memoria episódica, la monitorización. O sea que bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a este vídeo porque vamos a dar muchas pistas de cómo se... Para empezar, ¿qué es una historia social? Bueno, la primera que habla de historias sociales es Carol Gray, que además tiene una página que es de acceso, podéis buscarla, tiene muchísima información y entonces ella nos cuenta que son breves narraciones o guiones que pretenden explicar una situación social y que proponen estrategias o comportamientos acordes y adecuados a esa situación social. Hace una cosa que a mí me gusta mucho, que es como descomponer la situación social, fragmentarla para poder trabajar en ella de forma estructurada. Voy a utilizar un símil flamenco para que todos nos entendamos. Sería un poco esto del volando voy, volando vengo, pero por el camino me entretengo, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a muchos niños con autismo? Bueno, muchos niños y adultos. Eso es. A ver, no hay que olvidar que si las historias sociales son para trabajar conducta, todo lo que hace el ser humano básicamente es conducta, toda la manifestación que tenemos es conducta. Entonces, las historias sociales sirven para trabajar todo tipo de conducta, desde conductas como esa, para hacer un recado, que es algo con lo que yo trabajo muchísimo, ¿no? Pues voy al dormitorio de al lado porque voy a recoger las zapatillas y se me ha olvidado. Eso es una conducta. Entonces, sería ideal trabajarla a través de una historia social porque crearíamos todo el proceso, pero también serviría para trabajar conductas sociales ya de gran envergadura, ¿no? Cuando son más mayores, esas dificultades que surgen en los momentos de juego o en el contexto social. Por ponerte un ejemplo, yo he trabajado el amigo invisible a través de una historia social, porque es muy difícil comprender el amigo invisible, hace falta tener una inferencia, hace falta hacer una mentira piadosa. Entonces, conlleva una serie de pequeñas microestructuras dentro del comprender todo lo que es. ¿Qué te parece, Juncal, si te cuento un poco las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo una historia social? Claro, cuéntalo. Venga, primero, no hay que olvidar que hay que hacer un análisis de la conducta, que la historia social está muy bien cuando es un recado y la conducta que queremos que lleven a cabo es coger o dejar algo. A veces que hay que estar muy atentos porque debajo de las conductas que vemos hay cosas muy importantes que trabajar, es ese efecto iceberg, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta el tipo de comunicación y el nivel que tenemos de comunicación expresiva y comprensiva también. Hay que tener en cuenta el nivel de competencias, ¿no? Hay que saber si el niño o niña tiene un desarrollo simbólico acorde para poder dibujar, porque la historia social, no olvidemos que consiste en varios dibujos que desglosan una conducta social, ¿no? Para poder ir guiando sobre esa conducta. Hay que tener en cuenta que esto tiene que ser por el canal visual, porque nuestros chicos y chicas principalmente son pensadores visuales. Más cositas, las características particulares de cada niño o niña. Habrá quien le guste mucho que se haga con papel, habrá quien la necesite en pictogramas, habrá quien necesite más secuencias, quien necesite menos, pero siempre el truco está en estructurar de manera pautada ese aprendizaje social. Entonces, empezamos. Hacemos una historia social. Venga, ejemplos claros. Vamos a poner un ejemplo. Detectamos la conducta. La conducta es un balonazo en el patio. Vamos a irnos a algo así importante de conducta, de lo que entendemos como conducta un poco disruptiva. Balonazo en el patio. Entonces,
Dibujo, me han dado un balonazo en el patio, describo lo que ha ocurrido. 2, emociones que surgen de esa conducta o inferencias que el niño o niña ha hecho. Me he sentido enfadado. Vale. 3, ¿qué ha pasado? Pues he dado un manotazo a la compañera de al lado. Vale. Y el final de la historia social tiene que proponer una conducta más adecuada a lo que ha ocurrido. Si me vuelve a pasar, me inspiro, por ejemplo, ¿no? Ante una conducta de me dan un balonazo y yo me enfado, ¿no? Que la emoción que surge es el enfado, pues voy a salir a un sitio donde pueda respirar y así me siento contento. Y hablamos de la causa también emocional, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las conductas siempre están relacionadas con los contextos. Las conductas no se dan de manera aislada, entonces hay que tener en cuenta a la persona y el contexto para poder desarrollar esta historia social. O sea, hablo de lo que ha ocurrido, explico lo que ha ocurrido, cómo me he sentido a nivel emocional y propuestas para llevar a cabo mejor eso. Pero, Sheila, ¿eso lo hacen ellos o las personas que les acompañan? Eso es. Cosas a tener en cuenta, ¿no? Tips o consejos. La historia social hay que hacerla siempre con el niño o con la niña, con él delante, ¿vale? Siempre hay que elegir imágenes representativas, porque no se trata de traducir todo un texto en imágenes. Esto es muy importante. Estos textos que a veces pululan para explicar que está nevando o que no hay colegio y traducen toda la letra a imágenes no son historias sociales. La historia social tiene un inicio en el que se expresa lo que ocurre, un nudo y un desenlace. Entonces, traducir todo a pictogramas no son historias sociales. Tienen que tener imágenes representativas y también hay que representar las emociones que surgen en ese momento a través de la conducta que se ha llevado a cabo. Tienen que formularse en positivo, en primera persona y son individuales, ¿vale? ¿Te pongo otro ejemplo? ¿Te parece? Venga, que hoy ya estamos en modo práctico. Otro ejemplo, porque como van a comprobar quienes nos siguen, las historias sociales sirven casi para todo. Eso es. Mira, un ejemplo muy fácil de pequeñito o pequeñita que cuando recoge la mesa o la mochila, recoge las cosas en clase y se le olvida todos los días meter la agenda. Es conducta, se le ha olvidado meter la agenda. Historia social. Un dibujo que sea la agenda. Todos los días todos los días recojo mi mesa. Eso es lo que está pasando. ¿Qué me ocurre? Si olvido la agenda, por ejemplo, ¿qué repercusión tiene? Pues mi madre se enfada y yo me siento triste. Propuesta. Todos los días meto la agenda lo primero, mi madre no se enfada y yo me siento contento. Y eso se podría hacer con 3, a lo sumo 4 imágenes. ¿Vale? Entonces, en primera persona, en positivo, ahí siempre se está dando una opción en positivo, que representen el momento y la emoción básica y sobre todo delante de ellos. Que no se preocupen quienes nos están viendo porque no hace falta ser un artista. Lo importante es, y me consta que además tú lo haces así, realizar el dibujo delante de los niños y que simplemente sepan qué es lo que les estamos contando. Eso es, o sea, cuando se hace algo delante de ellos y se etiqueta, esa representación cobra ese nombre que le hemos dado en ese momento. Entonces, de verdad que no hace falta ser buena dibujante ni buen dibujante, porque como vais a ver, las historias sociales lo importante es que sean delante de ellos y que queden bien representadas. Así que con poquito podemos hacer mucho. Muchas veces las cosas que sirven para intervenir no requieren estar horas en el ordenador imprimiendo pictogramas. Muchas veces de verdad que no. Yo creo que lo importante es saber qué queremos conseguir. Desde tu punto de vista, Sheila, algo que no podemos olvidar si queremos hacer historias sociales. Sí, importante. Retomamos un poco lo que hemos dicho. Realizar la historia social con la persona delante, siempre que sea en positivo. Recordar que no es una traducción pictográfica, no se trata de traducir un texto a pictogramas. La historia social tiene una descripción, análisis de la conducta y de la emoción y una propuesta acorde a lo que ha ocurrido. Y sobre todo, no os quedéis en la historia social. Escarbar, a ver qué hay debajo de esa conducta, porque a lo mejor si ese pequeñito se olvida la agenda todos los días es porque no hay memoria a corto plazo y lo que hay que trabajar son las funciones ejecutivas relacionadas con la memoria a corto plazo. Por eso siempre digo que es importante hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Nos puede sacar en ese momento del apuro y nos sirve para explicar muchas cosas sociales, pero siempre hay que trabajarla en consonancia con el desarrollo
de otras posibles dificultades o carencias que se puedan observar. Ya van a comprobar que las historias sociales sirven casi para cualquier situación y van a verlo además con algunos ejemplos de las historias sociales que tú realizas en tu día a día, Seila. Como ven, para todo, casi para todo. Gracias, Seila. Es siempre un placer tenerte por aquí, que nos cuentes cómo trabajas, que nos facilites a los padres y profesionales el día a día con los peques con TEA. Te seguimos en tus redes sociales, en tus cursos y en Aquí Cabemos Todos. Gracias. Muchas gracias, Juncar, a ti siempre, de verdad. Yo estoy encantada de pasarme por aquí un ratito. Y gracias también a todos aquellos que nos siguen en Twitter, en YouTube. Si no lo haces, suscríbete ya al canal y si te gustan los vídeos, dale a la campanita. Además estamos en redes sociales. Si nos buscas en Instagram, estamos en Mundo Tuitea. Si lo haces en Facebook, en Tuitea, donde además tenemos un grupo. Cada vez somos más y cada vez aprendemos más del autismo, que es muy importante en Tuitea. Seguimos.